Hola Charmy fans, ¿cómo están? Espero que todo de maravilla. Y bueno, si bien, como lo dije, no se vino la Tercera Guerra Mundial como lo esperábamos, aquí estamos en un episodio más de Cari Charm grabando para ustedes. Lo que importa es qué va a pasar en el tema actual, cuáles son las configuraciones globales que se están haciendo. Ya lo había dicho, la Tercera Guerra Mundial empezó hace mucho, pero empezó en otros términos, no como nosotros lo hubiéramos imaginado. Sin embargo, estábamos a punto de cruzar la línea roja. Las tensiones estaban muy álgidas y ahorita, si quieren descubrir qué sigue y quiénes fueron los ganadores o los perdedores de ese conflicto que estuvo a punto de llevarnos a la Tercera Guerra Mundial en términos nucleares, quédense en Cari Charm y lo van a saber. Comenzamos. Qué bueno que se quedaron. Y quiero que sepan que en esta confrontación, que recordarán que fue entre Irán e Israel hace unas semanas, que de hecho duró 12 días el conflicto en el que Irán respondía con misiles balísticos y a su vez Israel, que inició el ataque en primera instancia, tenía la misión de destrozar las supuestamente áreas en donde tenía el enriquecimiento de uranio. Bueno, ¿quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los perdedores? ¿Cómo se está configurando después de este tiempo de aparente paz? Supuestamente Trump negoció que Israel e Irán tuvieran acuerdos de un cese al fuego, lo cual no ha sido para nada posible porque muy debajo del agua aún ha habido bombardeos constantes y además el tema se ha expandido a otros países de Medio Oriente. Así que no se dejen engañar. El tema de Medio Oriente sigue aún álgido, sigue aún las confrontaciones, porque claro, aquí están varios factores en juego. Aquí los vamos a ir desmembrando. En primera instancia, Israel, que lanza el ataque para impactar directamente a una supuesta estación de enriquecimiento de uranio que tenía Irán para enriquecer la bomba atómica, que de acuerdo a informes de la Agencia de Armas Atómicas decía que había roto con los acuerdos establecidos. Claro que no se detonó que así hubiera sido, porque Irán por mucho tiempo permitía que los reportes pasaran directamente a esta agencia, así que estaba totalmente vigilado. Sin embargo, ahí inició el ataque. Después, en contrarrespuesta, Irán lanzó misiles a zonas específicas de Israel. De todos modos, aunque sí impactó algunas zonas de las ciudades principales de Tel Aviv y otras regiones, no escaló más, porque Estados Unidos, que se la pensó bastante tiempo para entrar o no entrar, al final, después de un fin de semana largo, Trump decide lanzar supuestamente una bomba que ellos le llaman la bomba madre de todas las bombas, que por sus capacidades tenía la intención y la capacidad de penetrar directamente a profundidades muy en el subsuelo para romper con el programa nuclear iraní. Yo aquí me empecé a cuestionar varias cosas. En principio, si esta bomba, por sus características, es tan devastadora, ¿por qué no hubo una reacción nuclear en Irán? Es decir, que subieran los niveles de radioactividad, que hubiera mayor contaminación. Nada de eso pasó. Entonces eso me hizo pensar que esta guerra también tuvo mucho de desinformación. Por un lado, Israel a su población les dijo que no subieran ningún video de lo que estaba ocurriendo. Todo video que pudieran grabar era totalmente bloqueado. Entonces nosotros, en los medios internacionales,
no sabíamos verdaderamente qué estaba pasando en Israel y cuál era el daño real que estaba sucediendo. Por otra parte, Irán demostró que la capa de hierro, el supuestamente protección antimisiles de Israel, fue totalmente violentada, totalmente destruida, y accesaron todos los misiles de tecnología rusa que tenía Irán. Entonces, de alguna manera esto dejó ver la debilidad de supuestamente un estado, que es Israel, que tenía la tecnología más avanzada o alguna de las más avanzadas de la región de Medio Oriente. Esto, por su parte, retrajo toda esa idea de que Israel era como el garante de la seguridad junto con Estados Unidos en la región. En principio, uno de los objetivos también que no se cumplió es que Israel quería acabar con el Ayatollah Jamenei, que es el líder supremo de Irán, con toda la ideología chiita. Bueno, pues no sucedió, no lo pudieron matar, si bien duró escondido seguramente en las montañas, porque Irán es un territorio altamente montañoso y muy extenso. Actualmente el Ayatollah sigue vivo y obviamente muchas de las represalias que está tomando en contra de población de Israel que se encuentra en parte de Irán y otros estados, algunos son espías que precisamente daban información del programa nuclear de Irán, está totalmente acabando con ellos. Entre ellos también está tomando represalias y creando alianzas en la región para continuar la escalada de la tensión, aparentemente después que Trump dijera que era un cese al fuego. Entonces, ya van dos objetivos de Israel que no se cumplieron. El primero fue acabar con el Ayatollah. El segundo, acabar supuestamente con el programa nuclear de Irán, que como les comento, si bien Trump salió en noticieros a decir que habían lanzado la bomba para acabar con las instalaciones de enriquecimiento, no hay evidencia como tal de que esto haya sido verdad. Inclusive hay medios, especialmente medios rusos y algunos como Al Jazeera, que hablan de que meses previos a este ataque se trasladó parte del uranio a otras regiones, muy probablemente cerca de la frontera con Rusia, sabiendo o a sabiendas de que un probable ataque por parte de Israel iba a llegar. Eso me abre también otro canal y otra hipótesis. ¿Por qué en un conflicto que duró 12 días pareciera, y esa es como la impresión que a mí me dio, que están como carteando la información, como si supieran verdaderamente que iban a atacar? Yo lo digo por los tiempos, porque esto permitió que tanto Irán como Israel manejaran el tema de ataques en zonas muy específicas y que le diera tiempo a Irán de, supuestamente, como se menciona en algunos otros medios, que no son los occidentales, de sacar lo que tenía de uranio enriquecido, que nuevamente lo hago de su conocimiento. Para crear una bomba nuclear se tiene que enriquecer al 90%. De acuerdo a los reportes que daba Irán a la Agencia Atómica Internacional, su enriquecimiento era únicamente del 60%, muy distante de lo que pudiera tener una bomba nuclear. No obstante, a pesar de que Israel no logró estos objetivos, lo que sí podemos ver es tres frentes, que yo los visualizo de esta manera. En principio, ¿cuáles son las alianzas regionales que se han formado? Primero, Israel junto con Estados Unidos, que en sí mismo, yo me atrevería a decir que la capital de Israel fuera del territorio de Medio Oriente está en Wall Street y está en Estados Unidos. Es por eso que ambos son un binomio. Posteriormente de esta relación y de este ataque, a los días se llevó a cabo la cumbre de la OTAN. La OTAN es una alianza entre los países europeos, Estados Unidos, Canadá y otros que se han ido ampliando. De hecho, se habla de la OTAN ampliada, que básicamente fue un bloque militar en respuesta a lo que en su momento en la Guerra Fría fue el bloque militar de la URSS, del bloque soviético.
que se llamó el Pacto de Varsovia. Bueno, la OTAN se crea en el 45 con el objetivo de que en caso de que alguien ataque a un país europeo o algún miembro de la OTAN, inmediatamente los demás miembros entran a atacar. Entonces, para mí, la OTAN ha sido, después de la Guerra Fría, pues rebasada, porque si bien ya no hay como una amenaza socialista, porque ustedes pensarán sigue existiendo un bloque militar tan amplio. Bueno, pues parte de eso es porque la seguridad de Europa depende mucho de la OTAN y depende mucho de Estados Unidos. La OTAN y Estados Unidos son como el binomio perfecto también, porque Estados Unidos ha financiado a la OTAN por mucho tiempo y ha sido el que lo ha armado. Entonces se llevó a cabo la reunión de emergencia de la OTAN después del llamado al cese al fuego por parte de Trump. Básicamente los acuerdos que llegaron en esa reunión fue incrementar para los europeos y para todos los miembros el 5% de su Producto Interno Bruto, el PIB, para temas de armamentistas, incremento de guerra. Esto es muy grave porque si veníamos hablando de un periodo en el de libre no proliferación de armas nucleares, de zonas libres de armas, de aparentemente una paz, entonces ¿por qué una organización militar, un bloque militar, estaría entonces incitando a sus miembros a dar el 5% de su PIB para el gasto militar? Esto nos habla de un rearme nuevamente de toda Europa, de Israel, de Estados Unidos. Y evidentemente cuando hay un rearme, por una parte, esto significa que otro bloque, el bloque que es de China, Rusia, Irán, los BRICS, India, está también considerando un rearme similar. Esto nos habla de una escalada que ya no solo es regional, que está sobrepasando en otros aspectos del mundo. Además, hablar del 5% en el incremento es entonces reducir gasto al sector salud, gasto al sector de educación, gasto a todo lo que tenga que ver con arte y cultura, que si bien Europa por mucho tiempo gozó de decir que tenía un sistema de salud estable, básico, donde todos tenían una seguridad social muy por encima de los estándares mundiales, ahorita Europa no está teniendo esa predilección. De hecho, ha entrado en crisis ya bastante tiempo atrás, en donde hay desempleo grave, hay gente sin hogar grave en Europa, hay gente que no accede a su seguro social, tanto en Europa como en Estados Unidos, y encima de esa situación tan precaria, que ya no es la Europa que tal vez hablábamos hace un tiempo, ¿no? Que el esplendor de Europa y los altos sueldos y el salario digno, con toda la vivienda digna, encima de esa situación que están viviendo por mucho tiempo de crisis los europeos, le incrementan al ciudadano de a pie el 5%, porque evidentemente eso lo pagan los impuestos. Entonces, por esa parte, tenemos una Europa debilitada, tenemos una Europa que es aliado de Estados Unidos y evidentemente de Israel en contra de China, Rusia y el bloque de Eurasia, que no ha demostrado tampoco a nivel financiero ni económico estar a la altura para financiar esta situación, y por encima de eso se compromete a hacerlo, y que además, que si bien tiene armamento nuclear, porque hay países como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Israel, Pakistán, que sí tienen y consta de que tienen armamento nuclear, ha sido el armamento convencional que tienen ha sido superado por mucho por la tecnología que tiene Rusia en armamento como tanques, aviones, cohetes hipersónicos, y evidentemente ha sido superado por el tema de financiamiento que tiene China. Entonces, este es el panorama de este bloque. Por otro lado, ¿cuáles son las alianzas que se lograron forjar de parte de Irán? Bueno, Irán
tiene a su mano derecha a Pakistán, que es una potencia nuclear. Asimismo, es el brazo económico de los BRICS, que ahí China, junto con Irán, básicamente se están convirtiendo en un binomio en temas de cooperación armamentista, en cooperación técnica, financiera y en cooperación en tecnología. Si a eso le suman el tema de tecnología militar, que es de las más amplias del mundo que tiene Rusia, tenemos un bloque bastante extenso y bastante poderoso. Básicamente es la pesadilla de los geopolíticos. Hay un geopolítico muy importante que se llama, es del siglo pasado, pero su apellido es Mackinder. Mackinder hablaba de Eurasia, de esta región donde converge Rusia y otros estados del Báltico, que lo llamaba como el pivote del mundo en términos geopolíticos. ¿Por qué? Porque es una región tan extensa que además de poseer recursos naturales ilimitados, tiene toda la capacidad de tener accesos marítimos, accesos a los estrechos, accesos al comercio internacional, además de una extensión de tierra que le permite tener conexiones por trenes, y esto le permite también una movilidad terrestre. Es decir, solo esta región, que es la de Rusia, China, Irán, los países del Báltico, tiene la capacidad, y por eso ahí China le ha invertido tanto al tema de los trenes bala. No es casualidad, nada es casualidad en las políticas de los países. ¿Por qué? Porque también es una extensión del control terrestre de las mercancías. Si le sumamos esto, que además junto con Irán tiene acceso al estrecho de Hormuz, donde pasa la cuarta parte de la producción de petróleo mundial, que de hecho ese era uno de los temores por parte de Trump, de que cerraran este estrecho y eso encareciera el precio del petróleo y con esto también se viera roto el suministro global. No pasó, pero estuvo así de pasar. Y entonces, si tiene acceso a este tipo de estrechos, si tiene acceso al mar de China, si tiene acceso al mar de Japón, al Océano Pacífico, al Atlántico por parte de Rusia, esto significa algo que Estados Unidos y sus aliados están viendo como muy peligroso. Y es por eso que yo me atrevería a decir que esta guerra, a lo que ellos llamaron como podía haber empezado la Tercera Guerra Mundial, no es tan así. Realmente son pequeñas guerras o pequeños frentes que se han ido abriendo para configurar el nuevo orden mundial. Tenemos frentes abiertos que nos hablan de esta capacidad de la geopolítica en la cual cada punto es importantísimo. Y lo que quieren frenar o la guerra que realmente estamos viviendo es la guerra de desinformación, la guerra del carteo en donde pareciera que se están avisando cuándo se van a atacar. La guerra también del control de los mares y los estrechos, como lo diría Mackinder. El pivote del mundo está en Eurasia, porque Europa al final no tiene gran cosa, digamos, no tiene recursos naturales, sus accesos a los mares y estrechos están muy limitados. Y Estados Unidos, pues si bien ha logrado tener bases militares en todo el mundo, como lo es en Japón, en Europa, en Taiwán, en el mar de China, aún así no posee como tal el control pleno de esa zona. Entonces ahí es donde está el meollo. Es la guerra por el control marítimo, por el control terrestre, por el rearme en sí, porque evidentemente lo que se va a librar o lo que se está librando actualmente es que no podemos hablar ahorita de ganadores y perdedores, sino que es evidente que los grandes ganadores, por así decirlo, ya están más que cantados. El mundo es euroasiático o no lo va a ser. Y es ahí donde yo veo la perspectiva de los próximos años, en donde se va a jugar todo el tema de las guerras, las guerrillas, las pequeñas impactos y muestras de poder, va a ser en el mundo euroasiático. Pero no olvidemos América Latina. México no se ha posicionado ante la situación. Lo único que ha dicho es que el derecho ajeno es la paz y que México respeta los procesos de cada país.
pero no es suficiente, porque esto está arrastrando también, o nos va a arrastrar por la cercanía territorial que tenemos con Estados Unidos y con Colombia, que ha marcado muy bien su posición, pero también Argentina ha marcado muy bien su posición con Israel. Colombia a su vez ha marcado su posición con Gaza y obviamente con Líbano y todos los que estén alrededor del alto al fuego en el territorio gazatí. México no, y esto nos puede ser peligroso a largo plazo. Yo sí considero que si bien hay que mantener una política de reconocer a los estados, hay que ser muy claros en dónde se están rompiendo las reglas del derecho internacional. Entonces, si no estamos a la altura, esta situación nos va a arrastrar con el primero que nos jale. Y no quiero ni pensar quién va a ser ese primero que nos jale. Así que esa es mi perspectiva de cómo se están lidiando los conflictos. No hay aparentemente cese al fuego, no hay paz y al contrario, hay un rearme constante y magnificado que ese 5% que se habló en la OTAN, más otros acuerdos secretos que ni siquiera nos imaginamos, nos están diciendo. Así que, si les interesa, si les gustó el tema de cómo es la geopolítica y cómo eso impacta a las finanzas y a las geofinanzas, pues síganme con más episodios en Carry Sharm. Espero les haya gustado.